¿no? Y el mundo que va avanzando, ya hemos visto cómo constantemente se está utilizando la inteligencia artificial en diversos ámbitos de la vida, ¿no? Se ve muchas veces en redes sociales, de cómo se está utilizando esto a favor en el mundo del diseño, por ejemplo, que se usa muchísimo. Y en el fútbol ya está empezando a trabajarse con aquello. La inteligencia artificial está haciendo parte. E incluso les queremos contar de un proyecto muy interesante de cómo va a ayudar directamente al fútbol, precisamente en el Sevilla, que se está haciendo un trabajo importante. Y por lo mismo, para saber más de aquello, le damos el agradecimiento correspondiente a nuestros próximos invitados. Eugenio Luc, director de Data e Inteligencia Artificial de IBM, y además de Elías Zamora, Chief Data Officer del Sevilla Fútbol Club. Agradecerles a ambos por estar acá con nosotros. Y quiero comenzar contigo, Eugenio, director de Data e Inteligencia Artificial de IBM. Si nos pudieras contar cómo se ha ido acoplando la inteligencia artificial a beneficio del fútbol moderno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, es un anuncio bien interesante y que a todos nos emociona, ¿no? Mezcla dos cosas que a todos nos llaman la atención y a muchos nos apasiona, que es la inteligencia artificial y el mundo del fútbol. Básicamente acá lo que estamos contando es, nosotros con el Club de Sevilla co-creamos una herramienta que se llama Scout Advisor, que nos da la capacidad de, utilizando un input de lenguaje natural, poder obtener los perfiles de los jugadores más acordes a la búsqueda que está realizando el club en ese minuto. Lo que estoy diciendo, sé que suena súper sencillo, pero para entrar un poquito más en detalle, históricamente las búsquedas de los reclutadores o la selección de los jugadores que iban viendo los reclutadores se hacía a través de bases de datos donde uno ingresaba la información, empezaba con datos cuantitativos como peso, altura, posición en la cancha de un jugador, bueno, ese tipo de datos, y ahí empezaban a preseleccionar los resúmenes de los jugadores que tenían estas características. Estos eran tareas infinitas. Esta herramienta que estamos comentando ahora lo que permite hacer es, como decía, utilizando lenguaje natural, que un reclutador ingrese al Scout Advisor del Sevilla y lo que ponga es una pregunta como: estoy buscando un jugador que sea un delantero con vista periférica, que tenga buen juego aéreo y que mida más de 1,75 m. Y en cuestión de minutos empiezan a aparecer los jugadores preseleccionados que tengan estas características. Para dar un poquitito de contexto de lo que estoy diciendo, tenemos que considerar que el Sevilla es el club de Europa continental con la mayor base de datos de jugadores que fueron generando sus reclutadores, y todo lo que conté significa que esta tarea que a estas personas les demoraba más de 400 horas, en 1 o 2 minutos ya pueden tener los jugadores más acordes a lo que el club necesita. Uy, es tremendo cómo se va generando el link, el lazo entre el fútbol y la tecnología. Elías, también te doy la bienvenida a ti, por supuesto, aquí a Pelota Parada. Gracias por esta conversación junto a nosotros. Cuéntanos un poco cómo surge la idea, cómo surge la necesidad también, porque él nos decía más de prácticamente 400 horas y me imagino que en eso muchos jugadores no se podían ver o no llegaba la data en definitiva a quienes tomaban la decisión si reclutar o no a cierto jugador, porque es muchísima información. De hecho, Eugenio lo decía, tareas infinitas que se pueden ir acotando, obviamente con el uso de esta tecnología, en específico de la inteligencia artificial. Pues muchas gracias en primer lugar por invitarnos y por invitar al Sevilla Fútbol Club a este programa, es un honor. Y la situación es bastante sencilla, es decir, el Sevilla, como he dicho Eugenio anteriormente, es un club con una amplia tradición en todo el tema del data. Entonces tenemos uno de los departamentos de datos más importantes del fútbol continental europeo y tenemos nuestras propias aplicaciones que hemos desarrollado en el club, aplicaciones de software propias. La primera y más importante de ellas para todo lo relativo al scouting de jugadores basados en datos, o mejor dicho, basados en datos cuantitativos, y me explico. Es decir, nosotros teníamos ya una de las bases de datos más importantes de datos cuantitativos, es decir, pases, goles, goles esperados, sistemas de juego, etcétera, del mundo del fútbol, tanto datos internos como datos externos, pero también teníamos quizás la base de datos más importante del mundo del fútbol europeo de scouting. Es decir, en los últimos años teníamos más de 200.000 informes de scouting, y cada informe de scouting evalúa a un jugador en un determinado partido y le da 2 tipos de notas. O tiene 2 tipos de evaluaciones, una puramente numérica, es decir, el jugador en España, pues puntuamos de 0 a 10 los exámenes, pues el jugador ese día ha sido un 8. Entonces, bueno, pues ese dato ya lo teníamos en cuenta. Nosotros podíamos hacer una búsqueda de
dame delanteros de más de 1,80 con un juego de cabeza superior en el top 25% de su competición, de más de 75 kilos, que también su rendimiento físico a nivel de punta de velocidad esté en el top 25 de su posición en la competición, y además que nuestros scouts le hayan dado más de un 8 en media en los últimos 2 años. Eso ya se podía hacer, y eso ya es muchísimo. Pero, sin embargo, como he dicho anteriormente, en los informes de scouting del Sevilla había 2 tipos de información, o hay 2 tipos de información fundamentales. Uno es la calificación numérica, de 0 a 10, pues acá un 8, y otro es todo la descripción en lenguaje natural, es decir, en español, de cómo ha jugado ese determinado jugador en ese partido, escrita por expertos de fútbol. Es decir, es la misma conversación que puede tener, o la misma descripción que puede tener un experto de fútbol en España o en Chile cuando evalúa o describe cómo ha jugado un determinado jugador. Muy parecido incluso a lo que pueden hacer los propios periodistas. Entonces, al final tiene 2 o 3 párrafos de descripción de jugador de tal año, delantero, fuerte, rápido la arrancada, aguanta bien a los centrales, es capaz de retener la pelota y jugar con sus compañeros en segunda, o generar segundas jugadas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues 2 o 3 más párrafos de ese estilo. En fase ofensiva, fase defensiva, es decir, todo una descripción de expertos de cómo ha jugado ese jugador ese partido y cuáles son sus características básicas. ¿Qué sucedía? Hasta el día de hoy, hasta la llegada de IBM y esta herramienta que hemos desarrollado con el Departamento de Datos de Sevilla, el club no tenía la capacidad de identificar jugadores, lo mismo que teníamos capacidad de identificar jugadores que más de una altura determinada, que ha jugado en una determinada posición, un número de minutos, que tienen una velocidad punta determinada. No estábamos en disposición de identificar jugadores según lo que opinaban nuestros expertos. Lo único que podíamos decir es, este jugador es bueno o es malo, de acuerdo a nuestros expertos, pero no podíamos entrar en el detalle fino porque ese detalle fino estaba escrito en español en lenguaje natural. Entonces, esta herramienta lo que nos permite es, en primer lugar, identificar jugadores en base a la opinión de los expertos, es decir, en base al lenguaje natural. Yo puedo decir ahora, quiero lo que se llama en España un delantero de referencia, un delantero tanque, que es aquel que aguanta la pelota, que aguanta los centrales, que da juego a la segunda línea, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo decir, dame un delantero, estoy interesado en un delantero tanque. Claro, un delantero tanque es algo que no es trivial, es algo que normalmente uno no... alguien que no sepa de fútbol no sabe lo que es un delantero tanque. El tanque es un carro de combate, es una determinada sistema de armas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial generativa lo que hace es entender qué significa un delantero tanque en el contexto del fútbol. Pues un delantero alto, un delantero que aguanta centrales, un delantero que es la referencia del equipo, un delantero que genera segundas jugadas, etc. Y cuando ya la inteligencia artificial tiene enriquecido nuestra búsqueda, que se lo hemos podido meter en términos muy laxos típicos del fútbol, trata de comparar esa descripción enriquecida por ella misma de lo que es un delantero tanque con los informes de scouting. Esto hace que en todos los informes de scouting, en donde aparezcan características propias del delantero tanque, sean identificados por esta inteligencia artificial. Puede decir, en este informe de scouting aparecen características propias del delantero tanque. De tal manera que yo ahora puedo identificar jugadores en base al contenido semántico, es decir, a lo que está escrito, al significado de lo que está escrito en los informes de scouting, con lo cual ahora mismo puedo identificar jugadores en base a base de datos de más de 200.000 informes, que ya no son números, es la opinión de los expertos en fútbol. Es decir, puedo introducir la opinión de los expertos del fútbol en toda la maquinaria sistemática y tecnológica de búsqueda de jugadores en base a criterios cuantitativos y cualitativos dentro de un entorno tecnológico. Sin lugar a dudas es un avance tremendo para clubes como el Sevilla, que de repente nos quedan lejanos porque son clubes que tienen resueltas muchas cosas y que apuntan a otras que les resultan importantes. Te quería preguntar, Eugenio, me imagino que esto no tiene límites o solo va a ir creciendo, ¿no?, el uso de tecnología y de inteligencia artificial de parte de los clubes. Aparece el Sevilla, hay otros clubes que también tienen sus formas, pero imagino que de aquí para adelante y hace un buen rato esto ya es algo que probablemente se imponga en todo el mundo. Sí, efectivamente, el uso de la inteligencia artificial y sus múltiples casos de uso, la verdad que es algo que desde IBM es algo que venimos trabajando hace mucho
pero hay un efecto bien conocido de un chatbot o una herramienta que da respuestas en lenguaje natural que sociabilizó el concepto de inteligencia artificial y creo que le hizo muy bien a todo el mundo, ¿no? Porque hoy en día es algo que está en boca de todos y es algo que se va a empezar a implementar en todo tipo de deportes, industrias, en el ámbito de la vida que uno se puede imaginar. Y la verdad que es un cambio bien importante o radical en lo que es la historia del hombre, ¿no? Yo siempre hago la misma analogía y lo que lo asemejo a esto es a cuando llegó Internet a la vida de todos nosotros, que cambió nuestra forma de interactuar, de trabajar, de cómo nos desarrollábamos. La inteligencia artificial es lo mismo y el potencial que tiene es enorme. Sí, Elías, quería saber hace cuánto tiempo comenzaron a aplicar este sistema y a partir de esa respuesta también conocer qué tanto ha disminuido con este sistema de aplicación de la inteligencia artificial al scouting el margen de error en las contrataciones que ha hecho el Sevilla. A ver, el Sevilla lleva desde 2019 aproximadamente desarrollando y desde 2021 completamente en aplicación toda una estrategia y toda una serie de tecnologías propias en muchos campos basado en el dato, incluido tecnologías de inteligencia artificial, digamos, clásicas, que se entienden como clásicas. Esta nueva herramienta, es una herramienta que ha sido presentada a final del mes de enero, a principios del mes de febrero. Y entrará en el proceso productivo, en el proceso de formación de la siguiente plantilla, en el siguiente mercado de verano. En España tenemos dos ventanas de fichaje, la ventana de invierno, que se acaba de concluir. Esta no hemos aplicado esta nueva tecnología, que aplicaremos en el mes de junio, para el mercado que comienza el mes de junio ya. Lo importante no es solo, obviamente va a reducir mucho todo lo relativo, digamos, va a permitir el acceso a una información experta, va a permitir el acceso sistemático a información de fútbol cualitativa descrita por expertos en fútbol, con lo cual cuanto más información y mejor estructurada esté y más fácilmente accesible sea, desde luego va a bajar la tasa de error o va a subir la tasa de acierto. Pero yo quiero también incidir en lo que hemos comentado antes de manera tangencial. El proceso de scouting en cualquier club de fútbol es algo que requiere bastante esfuerzo a nivel tiempo. Por ejemplo, cuando uno tiene ya una lista de 20 jugadores que te interesan, y si ya tiene una lista de 20 jugadores por posición que le pueden interesar en cada verano, normalmente uno tiene que ir a todos los informes de scouting y hacer un perfilado de cada uno de los jugadores. Eso implica que un jugador que esté en esa lista de top 20 por posición normalmente puede tener 20-30 informes de scouting en una única temporada o en las dos últimas temporadas. La persona que se encarga, obviamente el jefe de scout de Sevilla, que se encarga de generar ese perfilado para cada uno de ellos, en base a toda la información que él tiene de todos sus scouts y todo lo visionado de ese jugador, pues tiene que leerse de cada jugador. Estamos hablando de 10, 20 por posición, 20 por 8 o 9 posiciones, estamos hablando de muchísimos jugadores, 200 jugadores aproximadamente. Tiene que invertir muchísimo tiempo en leerse toda esa cantidad de informes. Estamos hablando de unas 400, 500 horas en el proceso de scouting. Este tipo de herramientas no solo identifica jugadores en base a una búsqueda que nosotros hacemos en lenguaje natural, sino que también hace cosas típicas de la inteligencia artificial generativa, de los modelos de lenguaje natural, que es, por ejemplo, el resumen automático. Con lo cual, dado un jugador que nos interese, que ya hemos identificado, es inmediato coger los 30, 40 informes de scouting y la propia inteligencia artificial lo que hace es resumírtelo y te indica el resumen de todos esos informes, que es el que tú después incluyes en el perfilado. Eso implica que tareas de 400, 500 horas pasan a ser tareas de 1 minuto. Esto es un ahorro muy grande porque le permite al jefe de scout y a todos los scouts en general pues tener mucho más tiempo para las cosas realmente importantes. Estamos hablando de ver más jugadores, reflexionar sobre el rol del jugador en el equipo y hacer, digamos, toda la tarea de alto valor añadido propia de su posición y no aquella que consume más tiempo. Entonces, esto también es una gran ventaja, aparte de tener más y mejor información, ser más eficiente en los procesos propios del scout. Sí, y para Eugenio, ¿qué tantas chances hay de que esta herramienta también cruce los océanos, digamos, que llegue a otros continentes? Si tienen algún otros clubes que estén interesados en aplicarla.
En este minuto, este es un desarrollo que hemos realizado directamente con el Sevilla. Y estamos abiertos a cualquier institución deportiva, como decía antes, del ámbito público o privado, que quiera codiseñar con nosotros algún tipo de solución que se pueda implementar. Nosotros tenemos apertura total y hay todo tipo de modelos que se pueden implementar, desde casos de uso bien chicos a modelos mucho más desarrollados y amplios, con lo cual tenemos posibilidad de trabajar con quien esté interesado en hacerlo. Bueno, Eugenio, Elías, les queremos agradecer, por supuesto, el tiempo, la buena voluntad de conversar junto a nosotros de un tema muy interesante, y es cómo utilizar la tecnología al favor. En este caso, a favor del fútbol, que me parece una tremenda herramienta y ojalá se pueda aplicar. Me imagino que tiene un costo altísimo, pero de todas maneras se puede aplicar en otros clubes. Así que, Eugenio, primero que todo, muchísimas gracias y te despido también a ti. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Que tengan una buena tarde. Y Elías, también, por supuesto, agradecerte a ti por tu tiempo y la explicación que nos diste aquí en Pelota Parada. Muchas gracias. Conversación entonces con representantes del Sevilla FC que nos cuentan la importancia de la tecnología y su aplicación, obviamente, en el fútbol. Que el Sevilla